un panelista que tiene 15 minutos para expresar. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos, con todas. Yo quisiera ser muy concreto en la propuesta que quisiéramos plantear respecto al impulso a la innovación, al desarrollo de conocimiento a través de la contratación pública. Quizás recordar una de las cifras que se mencionaron en la mañana, que es el monto en dólares de lo que representa la contratación pública en el caso de América Latina. Estamos hablando de cifras de alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a un último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OECD, que llega a 874 mil millones anuales en contratación pública. 874 mil millones de dólares anuales en contratación pública, lo cual significa un monto bastante importante, como lo habíamos mencionado. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, los gobiernos son lo que se llama price takers, o tomadores de precio en esa relación contractual entre los estados con los proveedores. Eso quiere decir que se hacen las compras en el mercado spot, es decir, existe la necesidad, se va al mercado y se compra como si fuese un consumidor cualquiera, en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, históricamente, y como lo veremos más adelante, han habido experiencias de asociatividad entre, por ejemplo, varias instituciones públicas o varios gobiernos para hacer una compra conjunta mediante la agregación de sus recursos que les permita negociar mejores acuerdos y evitar competencia entre países y más bien fomentar la competencia entre las empresas. A esta compra conjunta nosotros proponemos añadirle como elemento de negociación no solo la mejora en los precios, como mencionábamos en la mañana y como se ha dicho ya en el desenvolvimiento de esta reunión, sino también una compra pública orientada a la innovación. En el ámbito de la compra pública orientada a la innovación, eso quiere pasar de un mecanismo de compra que tiene una lógica spot a un mecanismo de compra planificado a mediano y largo plazo. Esto puede ser muy importante, por ejemplo, para lo que se vio más temprano, la complementariedad agrícola. En el mercado spot definitivamente terminamos entrando a las dinámicas de cómo juega y cómo se desenvuelve el mercado desde la óptica de una demanda y oferta en un tiempo definido, de forma spot, insisto. Pero si es que vamos hacia una contratación o hacia una compra planificada, podemos armar, por ejemplo, agricultura por contrato. Y con agricultura por contrato ya podemos generar las certidumbres, las seguridades para desarrollar esos encadenamientos de mediano y largo plazo entre clientes, proveedores, inversiones que se requieran para acumular activos fijos, para poder tener inversiones en activos fijos y poder tener ganancias de productividad. Pero lo principal, desde la perspectiva de la planificación, desde la perspectiva de la contratación pública para la innovación, es pasar de un mercado spot a un mercado planificado. Entonces, cuando tenemos un mercado planificado, no sé si ustedes recuerdan la cifra que les dije, que los estados en América Latina compramos aproximadamente 874 mil millones anuales. Si es que estos contratos, nada más para este ejercicio, nos planteamos, no contratos de spot, sino contratos a 4 años plazo o a 10 años plazo, es decir, ya no que una vez yo compro los zapatos para los funcionarios de gobierno, los uniformes de gobierno,
sino que hago un acuerdo de 10 años que todos los años recurrentemente voy a comprar esos zapatos de ese proveedor o de ese clúster o grupo de proveedores. Entonces estamos hablando de contratos de mediano y largo plazo. Y el impacto, si estamos hablando de contratos de mediano y largo plazo, de 4 a 10 años, ya no estamos hablando de un negocio de 874,000 millones de dólares. Estamos hablando de un negocio de 3.5 a 8.7 trillones de dólares, o en español, billones de dólares. En inglés sería 3.5 to 8.7 trillion, en español 3.5 a 8.7 billones de dólares. Estamos hablando ahí de 12 ceros. Entonces esa es la dimensión de, si es que se quiere, el poder de mercado que tienen los estados a través de la demanda en la contratación pública que se maneja en nuestra región. Ahí sí la cifra se vuelve sumamente interesante para cualquier proyecto de negocio, para cualquier inversión, donde estaremos tranquilamente dispuestos a realizar las inversiones del caso para abastecer a este demandante. Pero eso solo se lo puede hacer, insisto, si es que logramos una compra conjunta, agregación de la demanda y una planificación a mediano o largo plazo. Entonces, si ya podemos lograr un poder de negociación conjunta de esas magnitudes, el siguiente paso viene a ser, bueno, yo puedo lograr ahorros fiscales, tanto por la certidumbre como por la escala, pero desde el punto de vista del conocimiento, del talento humano, nos interesa que esto se derive una política industrial con fomento científico y tecnológico. Por lo tanto, en el momento que se negocie conjuntamente con potenciales proveedores de la región para poder acceder a este mercado de esos tamaños, podemos incluir lo que se denominan en la literatura requisitos de desempeño, o en inglés performance requirements. Y esto es muy común encontrar en los contratos públicos, en los contratos de adquisición de bienes y servicios para los estados, que muchas veces pasan desapercibidos y requieren el mero cumplimiento legal de índole administrativa. Pero nuestro reto es pasar hacia requisitos de desempeño que tengan componentes científicos y tecnológicos. El primer requisito de desempeño que proponemos es una de sustitución de importaciones extrarregionales. ¿Qué quiere decir eso? Que se condiciona al proveedor para que se abastezca, en el caso de sus subcontrataciones, materia prima o insumos, de subproveedores que estén dentro de la región latinoamericana. Esto aumentaría significativamente el nivel del comercio intrarregional, una de las preocupaciones que mencionó nuestro secretario general en la mañana. Tomando en cuenta que la sustitución de importaciones regional, de dimensión regional, sigue siendo equivalente y promueve la promoción de exportaciones a nivel nacional. Ese es el primer requisito de desempeño que se debería incluir en estas compras. Segundo, debido a las asimetrías que existen entre los sectores industriales de nuestros países, un segundo requisito de desempeño tiene que ser avanzar hacia una planificación de la fragmentación y especialización de las cadenas de valor regionales de ese bien que deberá ser adquirido, sustituido, que antes era provisto extrarregionalmente. Esto beneficiará a toda la región, puesto que se aumentaría el componente de manufactura o industrial en la compra pública conjunta. Y el tercer nivel de requisito de desempeño tiene que ver directamente con los componentes de conocimiento y capacidades, porque ahí es donde debemos, en el caso que no ubiquemos a proveedores dentro de la región, como es en muchos de los casos los bienes de capital que adquirimos para nuestros sistemas de transporte avanzado, de salud,
etcétera, debemos establecer requerimientos y requisitos de desempeño vinculados a la transferencia tecnológica y de conocimientos hacia actores intrarregionales. Esto que puede sonar algo teórico, quisiera ejemplificarlo. Hemos hecho una simulación de lo que la región importa en materia de equipamiento médico, dispositivos médicos, generalmente bienes de capital que no se producen en nuestra región. Y eso llega a representar más o menos un monto anual de 5.4 mil millones de dólares, 5.400 millones de dólares. Si cada uno de los países continúa comprando este equipamiento médico, quienes van a poner las condiciones van a seguir siendo los proveedores extrarregionales, 4 o 5 empresas a nivel global que tienen el desarrollo tecnológico de este tipo de equipamiento médico. Actualmente, todos los países que tenemos sistemas de salud pública terminamos generando una dependencia tecnológica para con esos proveedores para el mantenimiento, reparación y los repuestos que exigen estos equipos médicos. Sin embargo, si hacemos una negociación conjunta entre los países de la región para adquirir estos equipos, no solo que podemos lograr mejores condiciones de precio y, por ejemplo, lograr las reducciones que se han logrado en Centroamérica o en el Caribe de decenas de %, sino que podemos también establecer ya exigencias, porque no estamos hablando de negocios pequeños que quizás individualmente para cada país llega a los cientos de millones de dólares, sino un negocio ya de miles de millones de dólares, y si lo hacemos plurianual, de decenas de miles de millones de dólares, y podemos exigir, ¿no es cierto?, que se dé la capacitación, la transferencia de tecnología, el establecimiento de la producción industrial de estos equipos dentro de nuestros países, con obviamente el impulso a los centros de investigación asociados, capacitación y demás que requieren la cadena de valor para la producción, mantenimiento, reposición, repuestos, etcétera, de estos equipos. Esto creo que es una palanca bastante importante que puede utilizarse a nivel regional para desencadenar una transformación productiva y con un mercado seguro. Es decir, no estamos ofreciendo especulación a este inversionista, a este proveedor de bienes de capital, sino un mercado seguro con una dimensión a mediano plazo y que es un ganar-ganar para todas las partes. Vinculado al proceso de ahorro fiscal y promoción industrial a través de esta sustitución que hemos hablado, se va a requerir un proceso de fijación de estándares comunes. La fijación de estándares comunes, o lo que podemos llamar las especificaciones técnicas en la compra conjunta, si logramos hacerlo de manera regional, constituye ya un embrión de lo que sería el proceso de construcción de estándares comunes a nivel latinoamericano. La región, en los hechos, ha sido también no solo un tomador de precios en materia de la contratación, sino también un tomador de normas técnicas o especificaciones técnicas de los países desarrollados, Europa, Norteamérica principalmente. Con este proceso propio de construcción de especificaciones técnicas para la compra pública conjunta, en los ítems que decidamos comenzar inicialmente, ya vamos a tener, insisto, el embrión de una especificación técnica continental, latinoamericana y caribeña, que tiene unos impactos muy importantes, pues, como mencionaba el compañero de México, se establecerán en ese marco, ¿no es cierto?, de protección del siglo XXI, es lo que utilizan ahora los países desarrollados para mantener un fomento industrial adecuado a sus empresas. Tendremos unos estándares, unas normas técnicas, unos estándares sanitarios y fitosanitarios regionales que nos van a permitir, por lo menos durante un tiempo, garantizar un mercado regional para los productores que se arriesguen y que decidan emprender en nuestro continente, en nuestra región.
Pero adicionalmente a eso, si es que estos estándares terminan siendo relativamente abiertos y pueden ser cumplidos por proveedores extrarregionales en un marco temporal, este sistema de construcción de estándares servirá también como un inicio para la creación de un sistema regional de acreditación y certificación que permita circular la liquidez, el desarrollo tecnológico e industrial dentro de nuestra misma región y seguir ganando espacios, digamos, de margen temporal para el fomento a la transformación productiva dentro de nuestro país. 3 minutos, ministro. Gracias. La factibilidad de poder lograr esto, como les decía en la mañana, se lo puede hacer, incluye algunos pasos que esperamos poderlos profundizar en la discusión de mañana, pero un primer paso es el intercambio de información. Ha sido difícil, por ejemplo, construir indicadores de contratación pública y en su vinculación con el aparato productivo de los países, porque los distintos países utilizamos diferentes estándares de nomenclatura estadística para recoger la información de la contratación pública. Entonces necesitamos avanzar aún hacia un estándar de catalogación de los bienes y servicios que se adquieren para poder agregar efectivamente esta demanda. Luego se necesita un proceso de negociación para la construcción de las especificaciones técnicas comunes bajo un principio de denominador común, y luego necesitamos concluir con el diseño del mecanismo de gobernanza que nos permita acordar ya los mecanismos de compra, de negociación y de pago para los potenciales proveedores de la región. Nosotros creemos que si bien podemos hacer distintos esfuerzos a nivel de cada uno de los países para impulsar e incorporar innovación en la contratación pública, muchos de los países de la región no tenemos el tamaño suficiente para poder embarcarnos en una negociación de ese estilo con proveedores extrarregionales. Y por eso es la importancia de sí lograr ese poder de mercado de parte de los estados a través de la agregación de la demanda, por ejemplo, con los países centroamericanos, con los países del Caribe, con los países suramericanos, para poder construir esas cantidades mínimas que nos den esas posibilidades de negociar con proveedores tanto ahorro fiscal como desarrollo industrial y científico, y en lo posible también la sustitución de importaciones extrarregionales. Esto nos marcaría los elementos nacientes de un sistema de construcción de estándares a partir de las especificaciones técnicas de la compra, que a su vez darán nacimiento a un sistema regional de certificación y acreditación que tanta falta nos hace y que está común en el resto de grandes bloques regionales como mecanismos de promoción y fomento a sus industrias, a su desarrollo productivo, a la generación de empleo y conocimiento dentro de sus países. Muchísimas gracias.